Buenas tardes a todos, ante ustedes Manuel Cabrera. La siguiente video corresponderá a la primera ayudantía del ramo de mecánica de materiales. A modo de contexto, un poco estos videos corresponderán a cápsulas virtuales que tienen como objetivo complementar directamente la sección teórica eh, que desarrolla el profesor Ángel Oñate en el ramo. ¿Ya? En este caso, cada una de las ayudantías tendrá como objetivo repasar tanto una parte teórica del ramo y también complementarla con la resolución de ejercicios prácticos. ¿Ya? Esto con el objetivo de consolidar directamente la parte teórica y la parte práctica para que ustedes puedan resolver de mejor manera sus evaluaciones como tal. Dicho esto, pasamos directamente a la primera ayudantía que tiene como objetivo el estudio o la introducción de lo que sería la mecánica de sólidos y también estudiar lo que serían los esfuerzos normales. Entonces pasamos directamente a ver qué es la mecánica de sólidos. La definición de esta de la mecánica de sólidos como tal dice que es un área que estudia el comportamiento de los cuerpos sólidos bajo la acción de fuerzas externas, cambio de temperatura o algún otro tipo de estímulos. En este caso es importante destacar a qué nos referimos con cuerpos sólidos, que es una de las bases de este ramo. Y es que, a diferencia de lo que comúnmente se ve en el área de física, donde se trabaja con cuerpos rígidos, los cuerpos sólidos presentan fenómenos de deformación. ¿Ya? La deformación es un cambio en la geometría del material que se ocasiona directamente por la aplicación de solicitaciones externas, que puede ser fuerzas externas como cambio de temperatura. Entonces, la mecánica de sólidos lo que hace es buscar comprender directamente son estos fenómenos de deformación, así también como eh, nuestro material va a resistir distintos tipos de carga con el objetivo de garantizar directamente que este material pueda soportar estas cargas y se desarrolle de manera correcta durante su uso. ¿Ya? Entonces, en base a esto tenemos diferentes fundamentos de lo que sería la mecánica de sólidos. El primero, como dije anteriormente, trabajamos directamente con cuerpos sólidos deformables, o sea, que son materiales que van a cambiar su forma y tamaño cuando se someten a cargas. También vamos a estudiar lo que serían los esfuerzos, que corresponden a las fuerzas internas por unidad de área que aparecen dentro de nuestro material cuando se aplica una carga, con el objetivo de poder soportar directamente estas cargas, así como también los estudios de deformaciones, que son cambios relativos en la forma y el tamaño de nuestro material, que se expresan como elongaciones, compresiones, cortes, flexiones o torsiones. ¿Ya? Es importante recalcar que la mecánica de sólidos presenta una relación transversal que se estudia a diferentes escalas de observación. Pasando directamente de la escala atómica a la escala micrométrica, se observa directamente la naturaleza de los enlaces atómicos que definen algunas propiedades muy interesantes de nuestros materiales, como puede ser el módulo de rigidez, que evalúa directamente la capacidad que presenta nuestro material para poder formarse al momento de aplicarle algún tipo de esfuerzo externo. También tenemos la escala microscópica, a escala mesoscópica, donde se evalúa directamente la interacción entre defectos que controlan propiedades como resistencia y ductilidad, como pueden ser algunos defectos como el deslizamiento de dislocaciones o mecanismos de endurecimiento por deformación, etcétera. También tenemos la escala mesoscópica a la escala macroscópica, donde ya aquí directamente se estudia lo que sería la geometría o el diseño de nuestro material en base a lo que pueden ser estudios de elementos finitos, que van a dictar directamente el comportamiento a la escala de ingeniería o a la escala a la cual el material va a ser diseñado. En conjunto, la mecánica de sólidos, para reafirmar lo que hemos dicho hasta ahora, permite predecir directamente el comportamiento mecánico real que va a presentar un material en sus condiciones de servicio. Esto se puede aplicar a muchas áreas distintas, que las más comunes son la ingeniería civil y estructural como tal, en el estudio o el diseño de puentes, de edificios, de carreteras, etcétera. La ingeniería mecánica y aeronáutica aeroespacial, principalmente diseñando componentes para máquinas industriales, así como también para algún tipo de medio de transporte. Los materiales y nanociencia, con lo que puede ser la biomedicina, los biomateriales, principalmente estudiar o determinar las propiedades mecánicas que van a presentar estos materiales ya en base a sus composiciones. La energía de la industria, como por ejemplo diseñar directamente los hélices o los álabes que van a presentar estos generadores eólicos, así como también la simulación computacional cuando trabajamos directamente con simulación de elementos finitos para observar directamente cuáles van a ser los puntos o la geometría de nuestro material, cómo se va a ir desenvolviendo en base a las cargas que se van a ir aplicando o a las solicitaciones que se aplicarán como tal.
Una vez dicho esto de mecánica de sólidos, pasamos directamente a hablar sobre lo que son las cargas y los esfuerzos. Partimos directamente con el estudio de las fuerzas internas. Las fuerzas internas se generan al aplicar una carga externa sobre un sólido. En este caso, no se observa directamente que el material colapse de inmediato, sino que este se mantiene unido o se mantiene cohesionado, y esto se debe principalmente a que en su interior se activan fuerzas y tensiones internas que permiten que este sólido pueda resistir y transmitir directamente estas cargas aplicadas, manteniendo un equilibrio mecánico, ¿ya? En este caso, aquí se pueden observar directamente las principales principios que se evalúan directamente en la mecánica de sólidos, como es un sistema de equilibrio interno, que son lo que nos indica que las fuerzas internas tienen que ser iguales o tienen que estar en un equilibrio estático con respecto a las cargas exteriores. No puede ser que internamente existan mayores fuerzas que las que se van a aplicar externamente. Eso es muy importante. También la hipótesis del medio continuo, lo que nos indica que nuestro material en todo momento va a estar cohesionado, ya que si se genera una decohesión, o sea, una fractura del material, ya las ecuaciones o la matemática con la que estamos trabajando deja de tener validez. Y también obviamente el principio de acción y reacción que nos indica que toda acción va a tener su eh, principal consecuencia como tal. Entonces, una vez visto lo que serían las fuerzas internas, tenemos que ver cómo podemos obtener dichas fuerzas. Y esto se realiza mediante el método de secciones, que es el que más van a utilizar durante esta asignatura, que corresponde directamente a elegir una sección de corte en donde nuestro material se va a dividir en la zona que nosotros queremos observar directamente o estudiar qué va a ocurrir internamente. Se va a aislar esta sección para eliminar todas las fuerzas externas que no están directamente trabajando con esta sección. Normalmente se trabaja con uno de los dos lados de la geometría. Esto lo vamos a ver más adelante en la resolución de ejercicios. Y después vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio estático, ya sobre la sección aislada. En este caso, las ecuaciones de equilibrio estático corresponden a que la sumatoria de todas las fuerzas, ya fuerzas externas como las fuerzas internas, tiene que ser igual a cero, al igual que la sumatoria de tanto los momentos externos como internos tienen que ser iguales a cero. Por otro lado, también tenemos los principales esfuerzos que se van a presentar dentro de nuestros materiales y que vamos a estudiar en estas ayudantías como tal, o en este ramo, que corresponderían a los esfuerzos axiales o esfuerzos normales, que actúan a lo largo del eje longitudinal y pueden ser tanto de tracción como compresión. Tenemos los esfuerzos constantes, que es una fuerza paralela a la sección transversal y que es la responsable de presentar deslizamientos internos en nuestro material. También tenemos el momento flector, que produce un campo lineal de tensiones normales responsables de generar una flexión, o sea, nuestro material se va a flexionar o se va a doblar, por así decirlo. Y por último, el momento torsor, que tiende a girar la sección transversal alrededor de su eje longitudinal, generando también una especie eh, de trabajo de corte. ¿Ya? Dicho esto, pasamos directamente a evaluar nuestro primer esfuerzo, que va a ser el esfuerzo normal, que en este caso es el esfuerzo más fácil de poder estudiar. La definición del esfuerzo normal, que se representa por la letra griega sigma, es la tensión interna que actúa perpendicularmente o en la normal, de ahí viene su nombre, a una superficie interna o externa de un material cuando éste se somete a una carga. Ya, en este caso puede ser tanto positivo, hablando de tracción, como negativo cuando se habla de compresión. ¿A qué nos referimos a esto? La tracción ocurre cuando la carga tiende a estirar nuestro material, como se puede apreciar en el gráfico de más abajo, mientras que la compresión actúa cuando nuestro material tiende a ser aplastado. ¿Ya? Las cargas van a aplastar nuestro material. La fórmula para poder calcular el esfuerzo normal es bastante simple, que es que nuestro esfuerzo normal, que se escribe en las unidades internacionales de pascales, correspondería a la fuerza partida por el área. La fuerza normal aplicada, obviamente, tiene que ser la normal para estar trabajando con esfuerzo normal, mientras que el área tiene que ser de la sección transversal. Y las unidades medidas se pueden apreciar en la diapositiva. Un principio bastante importante de poder analizar lo que sería el esfuerzo normal correspondería al principio de Saint-Venant. ¿Ya? Este sujeto, Saint-Venant, vamos a ver bastante dentro de esta asignatura porque también entra directamente a lo que sería teoría de fallas, que eso lo vamos a ver más adelante. El principio de Saint-Venant dice que a una distancia suficiente del punto de aplicación de una carga, la distribución de tensiones será casi la misma sin importar cómo se aplique la carga, siempre y cuando la fuerza total sea la misma. Al momento de nosotros leer esto, puede que no lo entendamos muy bien y esto se puede
entender mejor al momento de visualizar la imagen que tenemos más abajo. Lo que nos indica es que cuando nosotros tenemos aplicado una carga, a medida que nosotros tengamos más distancia entre la carga y la sección que nosotros cortemos para evaluar nuestra fuerza interna, el esfuerzo normal en esa sección va a ser más homogéneo. Como se puede apreciar, a medida que nosotros vamos disminuyendo la distancia entre la carga que se puede ver aquí y la sección del corte para evaluar las fuerzas internas, esta distribución del esfuerzo va siendo cada vez más pronunciada, o sea, se presenta una mayor diferencia entre nuestro esfuerzo mínimo y nuestro esfuerzo máximo. ¿Esto a qué se debe principalmente? Se debe a la transmisión de fuerzas que se genera entre las partículas vecinas a través de enlaces atómicos, lo que genera es una redistribución de las tensiones, o sea que mediante más tengamos más material, más masa entre la aplicación de la carga y la sección que queremos evaluar, esta va a ser mucho más homogénea, ¿ya? Esto puede tener una incidencia importante cuando nosotros trabajamos con chapas metálicas. No obstante, comúnmente en la realización de la asignatura vamos a trabajar directamente con materiales eh, que sean gruesos o que tengan alta sección, por lo tanto, se va a trabajar directamente con lo que sería el esfuerzo normal promedio, que es el que se puede obtener con la ecuación que dijimos anteriormente, fuerza partido por área. Esto también puede generar bastante o puede tomar importancia al momento de que nosotros apliquemos cargas que estén no directamente en el centroide o en el centro de masa de nuestro material. Ya aquí obviamente podría entrar una distribución que no fuera constante dentro del material, pero como comúnmente los ejercicios que se resuelven a este nivel son aplicados directamente dentro del centroide, que es lo que comúnmente se genera en la industria, se diseña en base a aplicar cargas en el centroide de la estructura, no va a presentar mayor incidencia entrar directamente en evaluar directamente este principio como tal. También tenemos que la suma de todas las fuerzas internas debe ser igual a la carga aplicada y que las deformaciones en el sólido deben ser continuas. Esto principalmente nos indica que se tiene que presentar un equilibrio estático entre las fuerzas internas y las cargas aplicadas, así como también que las deformaciones tienen que ser continuas, o sea que nuestro material no puede decohesionarse, no se puede separar, no se puede fracturar, porque si no, no se generan, ya se pierde la gracia de estos cálculos que estamos realizando. Y las perturbaciones locales de tensión decaen rápidamente al alejarnos de las zonas de aplicación de la carga. Esto es principalmente lo mismo que dijimos anteriormente, a medida que nosotros nos vamos alejando del punto donde aplicamos la carga, nuestra distribución de esfuerzos normales va a ser mucho más cercano al esfuerzo promedio. Dicho esto, pasamos directamente a la resolución de nuestros ejercicios propuestos para esta primera ayudantía, que corresponderán a ejercicios de esfuerzos normales. En primer punto tenemos la barra que se muestra en la figura, tiene un ancho constante de 35 milímetros y un espesor de 10 milímetros. Por lo tanto, en base a esto sabemos que la barra es rectangular. Determina el esfuerzo normal promedio máximo de la barra cuando ésta está sometido a las cargas mostradas. Este ejercicio es muy importante ya que en este ejercicio se puede evaluar directamente estos métodos de las secciones que nombramos anteriormente. En este caso, lo que nos pide en el enunciado es importante tenerlo bien presente, leerlo más de una vez para que no se van a confundir, es evaluar directamente el esfuerzo normal promedio máximo en nuestra barra. Por lo tanto, tenemos que ver en qué punto van a presentarse las cargas máximas o las fuerzas aplicadas máximas. Esto debido a que, como dije anteriormente, el ancho es constante o la sección transversal es constante, por lo tanto, solamente van a influir la magnitud de las cargas y no la geometría de nuestro material. Entonces, en base a esto, aplicamos el método de las secciones y cortamos nuestro material entre el punto A y el punto B, entre el punto B y el punto C y entre el punto C y el punto D, como se puede apreciar en el gráfico de más arriba. En este caso, en la parte de abajo dibujé lo que serían tanto las cargas externas, que para la sección A corresponderían a los 12 kilonewtons que se están aplicando directamente en el punto A, y al momento de cortarlo, entre el punto A y el punto B, se tiene que presentar internamente una fuerza que se oponga a la carga externa, en la misma magnitud. En este caso sería de 12 kilonewtons. Si nosotros cortamos entre el punto B y el punto C, tendríamos tanto la carga externa de 12 kilonewtons aplicada en el punto A, así como también las dos cargas de 9 kilonewtons aplicados en el punto B. En este caso, internamente tendríamos una carga que se opone a esas dos de 30 kilonewtons, que correspondería a la suma de los 12 más los 18. Y finalmente, si nosotros cortamos entre el punto C y el punto D, tendríamos tanto la carga de 12 kilonewtons, las dos cargas de 9 kilonewtons y también las dos cargas de 4 kilonewtons.
es importante tener en cuenta también la dirección en la que se están aplicando o el sentido en el que se están aplicando estas fuerzas para generar una sumatoria de fuerzas en el eje X, en este caso, que tiene que ser igual a cero. En este caso, me equivoqué aquí en la resolución, esto debería ser un 22, ¿ya? ¿Por qué debería ser un 22? ¿Y cómo sé directamente que es un 22? Porque este valor de 22 tiene que ser igual a la carga que se está aplicando en el punto D para mantener directamente lo que sería esta relación estática de desarrollo del ejercicio. Esto es bastante importante y es también un truco que ustedes pueden saber que da lo mismo, o en realidad no da lo mismo, pero independiente de cuál de las dos zonas quieran ustedes analizar, los resultados deberían ser los mismos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar directamente lo que sería el punto C y el punto D, nosotros estamos evaluando desde la izquierda hacia la derecha. Pero en esta sección para mí, por ejemplo, es mucho más fácil evaluar desde la derecha a la izquierda, teniendo solamente la carga en el punto D de 22 kilonewtons y tendríamos en este punto una carga interna que también tendría que ser opuesta a esa de 22 kilonewtons, como pasó en el caso de la sección número o la sección A. Entonces, esos son unos pequeños trucos que ustedes van a ir aprendiendo a medida que vayan realizando los ejercicios. Dicho esto, lo que hice yo fue realizar aquí un pequeño gráfico en donde fui evaluando directamente las distintas zonas, las cargas que se están aplicando o las fuerzas que se están aplicando en cada una de estas zonas. Entonces, en la zona A la zona B, en la sección AB, tendríamos una fuerza aplicada de 12 kilonewtons. Entre la zona B y la zona C tendríamos una fuerza aplicada de 30 kilonewtons. Y entre la zona C y la zona D, una fuerza aplicada de 22 kilonewtons. Entonces, en base a esto, lo que nosotros queremos ahora es encontrar nuestro esfuerzo máximo y como dije anteriormente, este esfuerzo máximo se va a presentar en la zona que tengamos la mayor fuerza aplicada, que corresponderá a la zona BC, correspondiente a 30 kilonewtons. En base a esto, lo que hacemos es directamente aplicar nuestra ecuación de esfuerzos normales, que correspondería a la fuerza B sub C, que está entre estos dos puntos, partido por el área de la sección transversal. Aquí lo que yo hice, este también es un truco bastante importante, que cuando nosotros tenemos unidades de medida que son de newtons partidos milímetros cuadrados, esa unidad de medida es directamente proporcional a megapascales, o sea, pascales por 10 a la 6. Si nosotros nos complica un poco la conversión de unidades, le recomiendo siempre trabajar en newton partido metros. Entonces, en este caso tendríamos que aquí tener newtons, que como eran kilonewtons, lo pasamos a newtons multiplicándolo por 10 a la 3. Y abajo tendríamos que tener como 0.035 por 0.01. Y de esa manera nos debería dar exactamente lo mismo, un valor mucho más grande, porque estaría en pascales. Y lo pasaríamos directamente a megapascales. Obteniendo en este caso que nuestro esfuerzo normal en máximo promedio en la viga aquí sería de 85.7 megapascales, resolviendo directamente lo que sería nuestro primer ejercicio. Pasando directamente al segundo ejercicio, aquí tenemos una lámpara que pesa 80 kilos que está sostenida por dos barras, la barra AB y la barra BC, como se muestra en la figura a continuación. Nos indican también que el diámetro de 10 milímetros de la barra AB y un diámetro de 8 milímetros de la barra BC. Nos piden determinar el esfuerzo normal promedio en cada una de las barras, ¿ya? Entonces, la primera forma o mejor dicho, el primer paso para poder resolver estos ejercicios es siempre diseñar un diagrama de cuerpo libre, que es aislar directamente nuestro sistema y evaluar directamente todas nuestras cargas como tensiones. En este caso tenemos una fuerza, que es la fuerza que va a generar sobre el punto B nuestra barra AB, que sería FBA. Tenemos también una fuerza que va a generar en el punto B nuestra barra BC, que se ve aquí como fuerza BC. Y tendríamos también la fuerza del peso que generaría nuestra lámpara. Aquí es importante tener en cuenta que como se nos están dando en kilogramos, nosotros tenemos que pasarla a Newton multiplicando por la aceleración de gravedad que correspondería a 9.81, obteniendo una carga de 784.8 newtons. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, como ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, con la aplicación de estas dos cargas o estas dos fuerzas que aplican cada una de las barritas, lo que hacemos es la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Esto es física que ustedes tuvieron que haber visto hace no sé cuántos años.
Entonces, en base a esto, lo que hacemos es, por ejemplo, para la sumatoria de fuerza en X, tenemos solamente la componente en X de la fuerza BC y la componente en X de la fuerza BA. Aquí también es importante que determinen directamente para qué lado se van a considerar las fuerzas positivas y fuerzas negativas. En este caso, por convención general, hacia la derecha son todas las fuerzas positivas y hacia arriba también son las fuerzas positivas. ¿Ya? Entonces, en este caso tendríamos la fuerza BC por 4 quintos, que en este caso esto correspondería al coseno del ángulo que se forma en esta zona, menos nuestra fuerza BA, porque va hacia la otra sección, hacia la zona izquierda, por lo tanto correspondería a un valor negativo por el coseno de 60, que también representa la componente en X de nuestra fuerza BA. Y esto lo igualamos a cero. Del mismo modo, para la fuerza Y tendríamos la componente en Y de la fuerza BC y la componente en Y de la fuerza BA, así como también la acción de nuestra carga del farol. Y esto lo igualamos a cero. ¿Qué hacemos? De la ecuación 1 despejamos nuestra fuerza BC y este valor lo metemos en la ecuación 2, obteniendo que nuestra fuerza BA es de 632,4 newton, mientras que nuestra fuerza BC corresponderían a 395,2 newtons. Con esto pasamos directamente a calcular los esfuerzos normales a los cuales está sometido cada una de las barras. En este caso, como dije anteriormente, es una fuerza partida por un área, donde nuestra área va a ser nuestra sección transversal, y aquí nos entregan que son barras de diámetro, 8 y 10 milímetros respectivamente. Por lo tanto, sostenemos que para nuestra barra BC tenemos 7,86 megapascales, mientras que para nuestra barra BA tenemos esfuerzos de 8,05 megapascales. Esto, como dije anteriormente, lo hice de la misma manera, trabajando directamente con milímetros. Si nosotros no queremos trabajar con milímetros, trabajamos aquí con metros y nos debería dar nuestro resultado en pascales. Y al momento de hacer la conversión, el resultado debería ser el mismo que está acá. Más que nada, eso es importante tener en cuenta. Otro caso importante y otra consideración importante, el tema de los signos. En este caso, al momento de nosotros trabajar, por la convención de signo que nosotros utilizamos de positivo hacia la derecha y hacia arriba, obtenemos que estas fuerzas que se están aplicando son fuerzas positivas. Por lo tanto, nos indicaría que al momento de calcular los esfuerzos, también nos van a salir esfuerzos positivos, haciendo que cada una de estas barras que dijimos anteriormente van a estar sometidas a esfuerzos de tracción, o sea, esfuerzos que están estirándola, y es debido obviamente a que estos están anclados en los puntos de sujeción A y C y están siendo empujadas hacia abajo debido al peso que va a presentar nuestro farol. Por lo tanto, concuerda nuestros signos con la, eh, con la física, por así decirlo, de la resolución. Y esto es bastante importante que ustedes lo vayan haciendo en cada uno de los ejercicios, porque de esta manera ustedes pueden ir comprobando directamente que su resultado tiene relación directamente con lo que se puede observar en el ejercicio. ¿Ya? Y así ustedes van comprobando antes de entregar el certamen o la resolución del ejercicio, comprobar estas cosas para ver que no se vayan a equivocar en algún signo, que eso obviamente correspondería a tener el ejercicio completo malo. Y finalmente pasamos a lo que sería nuestro ejercicio número 3, que nos indica que tenemos un elemento AC, que es este tipo de triángulo, como así, que está soportado en un extremo por una barra AB y en otro extremo por un pasador o por un rectángulo C, que está sometido a una fuerza vertical de 3 kN, la que se puede ver acá. Nos pide determinar la posición X de esta fuerza de manera que el esfuerzo de compresión promedio del soporte liso C sea igual al esfuerzo de tensión promedio del tirante AB. Este tirante tiene un área de sección transversal de 400 milímetros cuadrados y el área del contacto C es de 650 milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? A grandes rasgos, nos están pidiendo ver a qué distancia tiene que estar aplicada esta carga de 3 kilonewtons para que el esfuerzo aplicado en A sea igual al esfuerzo aplicado en C. ¿Ya? Como se puede apreciar, la carga que está generando acá, como está vertical hacia abajo, va a generar que en esta zona esto se tense, o sea, se empieza a estirar, por lo tanto va a ser un esfuerzo de tracción, mientras que aquí se va a comprimir, por lo que tanto va a ser un esfuerzo de compresión. Y eso es lo que nos dice también el enunciado. Y nos piden obviamente que ese esfuerzo sea igual. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Establecer nuestras ecuaciones de equilibrio. Siempre vamos a partir por ese caso en ejercicios de este tipo. En este caso, como no tenemos fuerzas en X, no podemos hacer una sumatoria de fuerza en X, por lo tanto tenemos la sumatoria de fuerza en Y también la sumatoria de momentos. En este caso nosotros podemos momentar en el punto que nosotros queramos, ya que si hacemos las ecuaciones bien, podemos momentar muy lejos del punto que queramos,
pero siempre se recomienda momentar en el punto donde se anulen más cantidad de fuerzas. En este caso yo voy a momentar directamente en el punto A, por lo tanto nuestra fuerza AB, como no tiene un brazo de momento, se elimina y nos quedaría solamente nuestra fuerza de 3 kN con respecto al punto A, que generaría un momento negativo, y esto lo podemos ver por la conversión de eh, sentido horario negativo, sentido anterior positivo. Eso es importante que también lo tengan muy en cuenta y que lo vayan practicando. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí nuestro sistema, aplicamos el brazo, que sería X, haría que nuestro sistema bajo esta carga de 3 kN girara en sentido horario, por lo tanto es negativo. Mientras que el caso del soporte FC, a una distancia de 200 milímetros con respecto al punto A, generaría un momento positivo antihorario. ¿Ya? Y esto obviamente lo igualamos a cero para mantener el equilibrio estático. Si nosotros tuviéramos estas dos ecuaciones, presentaríamos tres incógnitas que correspondería a la fuerza B, a la fuerza C y a la distancia X, por lo tanto sería un ejercicio que no se podría resolver. Pero aquí es donde entra el enunciado que nos indican que se requiere que el esfuerzo de compresión promedio en C sea igual al esfuerzo de tracción promedio en AB. Por lo tanto, el esfuerzo en AB tiene que ser igual al esfuerzo en C. Y esto, por esfuerzos normales, que es lo que estamos trabajando actualmente, corresponderían a la fuerza AB partido 400, que sería igual a la fuerza C partido 650 milímetros cuadrados. Estas son las áreas transversales que el mismo enunciado nos da. Resolviendo este sistema, llegaríamos a que nuestra fuerza FC sería igual a 1.625 FAB. Entonces, con base a esto, lo que tenemos que hacer es sustituir directamente nuestra ecuación 3, que es esta que está aquí, en nuestra ecuación 1, obteniendo que nuestra fuerza AB es de 1143 newtons, mientras que nuestra fuerza C es de 1857 newtons. Y con estas dos fuerzas calculadas, sustituimos ahora en nuestra ecuación 2, la ecuación de momento, obteniendo que nuestra distancia X tiene que ser de 0.124 metros o 124 milímetros, que obviamente para comprobar tiene que estar entre 0 y 200. Pues si nos diera un valor de 250, sabríamos que nuestro sistema está mal realizado. ¿Por qué? Porque tiene que estar directamente dentro de lo que sería nuestro componente. Entonces, en base a esto, nos indica que de este punto hasta la aplicación de la carga tiene que haber una distancia de 124 milímetros para que tanto la fuerza de compresión, de tracción, el esfuerzo de tracción en AB tiene que ser igual al esfuerzo de compresión en C. Y con esto damos por finalizada nuestra primera ayudantía. Espero que le haya gustado. Las siguientes ayudantías mantendrán este mismo formato, como le dije anteriormente, de una parte de teórica y una parte de resolución de ejercicios. Dicho esto, me despido. Espero que estén muy bien. Chao, chao.